Clase de ejercicios. En este momento vamos a ver las reglas de derivadas, que son la forma más rápida de hacer las derivadas. En la clase pasada vimos cómo se utilizaba la definición utilizando límites, pero esta vez usaremos lo que vieron en la clase de teoría, que son al menos de estas tres importantes. Claro, ustedes deberían basarse en lo que está en el libro, que es estas leyes de aquí, ¿sí? Entonces, para este momento ya deberían tener claro que la derivada de una constante es cero, la derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1, la derivada de l a la x es lo mismo. Cuando se hace la derivada de una función por una constante es la constante por la función. Para las sumas se hace la suma de derivadas igual a restas, pero lo que es la multiplicación de funciones derivada y la división de funciones derivada siguen estas reglas. Entonces, esas son las que tenemos en este documento. ¿Ya? Entonces, el, uy, aquí está mal escribir el por. Entonces, cuando tenemos f por g, lo que estamos haciendo aquí es hacer la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. En cambio, cuando tenemos f sobre g, o sea, la división, vamos a hacer la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba sobre el de abajo al cuadrado, ¿sí? Que son las funciones que les deben haber explicado en la clase de teoría. Entonces, unos de los ejemplos de las funciones que podemos resolver hasta ahora son estas de aquí, ¿sí? Y cualquier tipo de combinación de raíz de x, que bueno, sería lo mismo que x al medio, x al cuadrado y e a la x. Esas son las que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, tenemos esta función g de x que es la raíz de x por e a la x. Esto es igual a x al medio por e a la x. Lo que vamos a hacer es aplicar estas reglas, es decir, como tenemos dos funciones, que sería esta de aquí y esta de acá, lo que vamos a hacer es la derivada del primero, como podemos ver, baja el 1 medio, y aquí arriba me queda 1 medio menos 1, que es igual a menos 1 medio, por el segundo, que es e a la x, más el primero, que queda igualito, por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es simplemente e a la x. Como podemos ver aquí, está marcado en azul solo la parte que derivamos, para hacerle más fácil la lectura de este documento. A continuación, simplemente sacamos del factor común e a la x y ponemos el resto en paréntesis y queda resuelto el ejercicio. Siguiente, tenemos este ejercicio y en función de r es igual a r cuadrado menos 2r por e a la r. Aquí podemos simplemente multiplicar a cada uno de los términos y me queda r cuadrado e a la r menos 2r e a la r. A continuación derivamos, primero derivamos el primer factor, entonces la derivada del primero es 2r por el segundo, que sería la r, más el primero, que es r al cuadrado, por la derivada del segundo, que es e a la r, que queda lo mismo. Siguiente término, lo que hacemos es el menos 2 queda igualito, ¿sí? La derivada del primero, que es la derivada de r con respecto a r, simplemente 1 por el segundo, que es e a la r. Más, bueno, en este caso es menos 2 por el primero, que queda igualito, el r, por la derivada del segundo, que es e a la r. ¿Sí? De aquí simplemente hacemos la suma de los términos iguales, porque este de aquí es igual a este de acá, entonces desaparece y ya nos quedaría la respuesta. ¿Sí? Aquí un pequeño paréntesis que hay que derivar con respecto a la letra que nos pidan. En este caso, que bueno, no vamos a tener cosas así, ¿no? Pero por si acaso, si es que nos piden derivar con respecto a x, derivamos con respecto a x. Si es que nos piden derivar con respecto a y, derivamos con respecto a y. ¿Sí? Al resto de letras les tomamos como constantes. ¿Ya? Siguiente, para cuando tenemos divisiones. En ese caso lo que vamos a hacer es eh, igual usar las reglas, ¿no? Entonces era, primero derivamos lo que está arriba, ¿sí? La derivada de lo que está arriba sería simplemente 3, porque la derivada de de menos 1 es 0, por el segundo igualito, ¿sí? Menos el primero igualito por la derivada del de abajo, que sería solo 2, sobre el de abajo al cuadrado.
¿sí? A continuación simplemente multiplicamos usando la propiedad distributiva. De aquí me quedaría 6x y de acá me quedaría 3. Aquí me quedaría menos 6x y más 2. Y aquí se me eliminan los 6 de x y me queda 5 sobre lo de abajo al cuadrado. Y ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Sí? Claro, a esto de aquí también se lo puede hacer como multiplicación. Es decir, expresando la parte de abajo como paréntesis elevado a la menos 1. Aquí, como podemos ver, sería la derivada del primero, ¿sí? Que es simplemente 3 por el segundo, más el primero igualito por la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo aquí, como tenemos algo elevado a la menos 1, el menos 1 baja, el paréntesis queda igualito elevado a la n menos 1, que sería menos 2. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos sale un 2, ¿sí? Un por 2, que viene de la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, este 2 es importante. Si es que no han visto todavía la regla de la cadena, es un pequeño spoiler, pero aquí debemos tener cuidado, ¿ya? Porque la regla de la cadena básicamente es con estas funciones, o sea, si es que no tenemos las funciones simples que les puse acá arriba, ¿sí? Estas funciones, y tenemos aquí algo compuesto, como decir, raíz de x al cuadrado más 1, o e elevado a la x al cuadrado más 1, entonces no podemos hacerlo así sencillo, tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, eso. Continuando con el ejercicio, eh, aquí simplemente expandimos esto aquí, que nos quedaría 3 sobre esta raíz, perdón, 3 sobre el paréntesis. Aquí le vamos a hacer una multiplicación para quedarnos con la misma base, o sea, básicamente estamos sumando, ¿no? El segundo término, de aquí una vez que ya multiplicamos, nos queda esto, le expandimos una vez más y nos va a quedar exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Siguiente ejercicio, igual una división, ¿sí? Entonces en la división lo que tenemos que hacer es la derivada del de arriba primero, ¿sí? Entonces la derivada de x al cubo me queda 3x al cuadrado por el de abajo, igualito, menos el de arriba igualito por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es la derivada de 1 a 0 menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, ¿sí? Entonces es importante poner siempre paréntesis cada vez que tenemos los números negativos. Todo esto sobre lo de abajo al cuadrado, ¿ya? A continuación solo queda resolver esto de aquí, que nos quedaría 3x al cuadrado menos 3x a la cuarta, y que me quedaría más 2x a la cuarta, ¿sí? Aquí simplificamos y ya nos queda la respuesta. A continuación tenemos el ejercicio de y en función de s. Como podemos ver, aquí hay dos letras que no conocemos, que son s y k, pero por lo general el k es un valor constante, ¿ya? Y para resolver esto igual hacemos con la regla de la división. Entonces para eso es la derivada del de arriba, que sería 0, menos el de arriba igualito por la derivada del de abajo. Obviamente la derivada va a ser con respecto a lo que está en el paréntesis, que es la s, ¿sí? La derivada de s con respecto a s es 1 más k, y la derivada de e a la s es lo mismo. Me quedaría 1 más k e a la s. A continuación le multiplicamos y ya nos quedaría la respuesta. Siguiente, este ejercicio es con respecto a w. Entonces z en función de w, tenemos básicamente dos funciones. Una función que es w elevado a la 3 medios multiplicado por el paréntesis, que es w más c elevado a la w. Entonces aquí hay dos funciones. Y podemos tomar esas dos funciones y hacer con la regla de la multiplicación. Entonces la derivada de la multiplicación es la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero aquí vemos que el 3 medios baja. Y el exponente se le resta 1, que me quedaría 1 medio. Más el primero igualito por la derivada del segundo. Entonces la derivada de w con respecto a w es 1 y la derivada de c e a la w es como el e a la x, es exactamente lo mismo.
Y listo. A continuación van a ver dos ejercicios del libro que están resueltos. Y esto sí les voy a pedir que lo lean con atención, ¿ya? Y primero que lo intenten resolver. Y luego que lean con atención cada uno de estos ejercicios, ¿sí? No es tan complicado, te que usar la definición de derivada, que es justamente la pendiente de la curva, y expresar una recta, que es básicamente y es igual a mx más b, que cumpla con las condiciones que les pide el ejercicio. Entonces, sí les recomiendo que lean esto de aquí, que intenten hacerlo, igual traten de hacer los dibujos si es que pueden. Y eso sería todo, chicos.